Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo trabajamos con la consolidación de datos. Mi nombre es Peter Cherinos, yo soy instructor certificado Microsoft y estoy asignado para este curso. Lo primero que vamos a hacer es darle un clic al botón adelante para ir a la primera hoja, donde vamos a empezar a analizar cuál va a ser el escenario que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a notar es que tenemos una tabla en la cual tenemos la columna producto, la columna ventas y la columna comisión. Y con respecto a las filas tenemos enciclopedias, atlas, diccionarios y periódicos. Esta misma estructura que estamos viendo lo tenemos también para la hoja febrero y la hoja marzo. Claro está, con montos diferentes. Ok, entonces aquí tenemos las ventas que se han tenido sobre esos productos durante esos 3 meses. En la hoja de resumen anual, como su nombre lo indica, necesitamos tener el total de las ventas de los 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos sumar el monto de 50.000 de enciclopedia del mes de enero, 54 de febrero y 43 del mes de marzo. El resultado se tiene que visualizar en esta celda de color amarillo y de la misma manera se debe trabajar con las otras celdas. Vamos a ver un primer escenario cuando el orden de las columnas y filas es igual, ¿ok? Es igual para eh, los tres cuadros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la selección desde el punto inicial donde se va a mostrar la información. Recuerden que, les comento que aquí tenemos este rango de celdas que son los valores que se van a sumar en cada tres tablas. Entonces, el resultado final se tiene que mostrar aquí, que es la data. Ese procedimiento que vamos a realizar va a ser validado siempre y cuando los montos, según su ubicación, concuerdan igual en los tres cuadros. ¿Qué quiere decir? Que si yo trabajo con ese rango de celdas, el valor que está en la parte superior izquierda, que es 50, es el mismo valor de enciclopedias ventas de los 3 meses. Que en la celda que está en la parte inferior derecha, superior derecha, que es la comisión de enciclopedias, es el mismo monto de enciclopedias comisión de los 3 meses. Entonces, si el orden de las columnas y filas es igual en las tres columnas, nosotros vamos a trabajar con, sí, con un procedimiento. El procedimiento va a ser el siguiente. Primero vamos a seleccionar la celda C7 que contiene el punto inicial donde va a pegar la información, que es la data, en la cual se va a consolidar las tres tablitas. Entonces colocamos el cursor en la celda C7, vamos ahí a la pestaña datos y en la pestaña datos vamos a ver en el lado derecho el grupo herramientas de datos. Dentro del grupo de herramientas de datos vamos a ver un botón llamado consolidar. Vamos a dirigirnos a ese botón y vamos a tener esta ventana. ¿Ok? Los valores que tenemos aquí los vamos a eliminar. ¿Ok? Y debemos tener esa información. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, definir qué es lo que vamos a trabajar con los montos de las tres tablas. Nuestro caso es realizar la suma. Yo quiero saber todas las ventas de enciclopedias de los 3 meses, por lo cual acá está marcado suma. Pero si yo quisiera sacar el promedio de la venta de los 3 meses, utilizaría dicha función. O quiero saber cuál es la venta más alta de los 3 meses, función máximo, igual mínimo. ¿Ok? Dependiendo de lo que nosotros querramos. En este caso nosotros vamos a utilizar la función suma, porque necesito sumar todas las ventas de los 3 meses. La referencia trata de cuál es el rango de celdas cuyos valores numéricos vamos a consolidar. Entonces aquí es un procedimiento manual. Coloco el cursor en el cuadro de referencia, me voy a la hoja enero y aquí lo que yo tengo que hacer es seleccionar este rango de celdas. Entonces vamos a ir a la hoja enero, vamos a borrar aquí, ya que a la hora de hacer el zoom se ha distorsionado, ya está, y sombreamos ese rango de celdas. Desde la celda C7 hasta la celda de 10, solamente valores numéricos, porque lo que vamos a comprobar aquí es que
los montos concuerdan según su ubicación dentro de lo que vamos a seleccionar. Una vez que tenemos ya seleccionado la referencia de celda, en el lado derecho vamos a darle un clic al botón agregar. Recién ahí, el rango de celda que hemos seleccionado se va a utilizar para la consolidación. ¿Correcto? Primero selecciono el rango de celdas, luego agregar y se va a mostrar en esta lista. Así como lo trabajé para enero, me voy a febrero, selecciono también el mismo rango de celdas. Por defecto ya lo selecciono porque de alguna manera nos ayuda, que es el mismo rango de celdas a trabajar, y le damos un clic al botón que está en el lado derecho, que es agregar, y lo mismo hacemos para marzo, agregar. Muy bien, listo. Vamos a ver que en esta ventana, en la parte inferior, tenemos algunas opciones más, como son usar rótulos y crear vinculación de datos. Eso todavía no lo vamos a utilizar, lo vamos a ver en un ejercicio siguiente. Muy bien, entonces nuevamente definimos que la función a trabajar es suma, porque voy a sumar todos los montos según su ubicación. He agregado estos tres rangos de celdas que de forma manual. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos definido, vamos a darle un clic al botón aceptar y vamos a ver el resultado. 157 es la suma de 50 más 54 más 43, ¿okay? 147. Igualmente los montos que están en los otros lados. Entonces lo que hemos hecho es sumar todo este rango de celdas según su ubicación, más todos estos montos según su ubicación, más ese rango de celdas según su ubicación. Y rápidamente tenemos el resultado en este cuadro resumen anual. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos el resultado, bueno, podemos analizarlo con tranquilidad. Pero puede ser que tengamos otro tipo de requerimiento. Por ejemplo, si yo en enero modifico algún monto, por ejemplo acá voy a forzar la modificación, vean que yendo a la hoja de resumen anual sigue siendo 147, pero nosotros en enero hemos modificado el monto a 100, cosa que no se actualiza. ¿Por qué? Porque si ustedes seleccionan la celda de esa tabla, van a ver en la barra de fórmula que son números fijos. Entonces lo que ha hecho la consolidación es sumar los montos y lo ha agregado a ese rango de celda, pero no ha hecho ninguna vinculación. ¿Ok? No ha hecho ninguna vinculación. Entonces lo que vamos a ver otro tipo de escenario es cuando yo necesito hacer la consolidación de datos, pero que se tenga una vinculación. ¿Para qué? Para que en el caso de que se modifique algún monto de las tres tablas, automáticamente mi cuadro de resumen también se actualice. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos la celda C7, nos vamos a la pestaña datos, en el lado derecho, en el grupo herramienta de datos, el botón consolidar. Dejamos los rangos o referencias seleccionadas, ya que son los mismos rangos, y lo único que vamos a habilitar es crear vínculos con los datos de origen. Su nombre lo indica, ¿no? Crear vínculos con los datos de origen. Esto funciona cuando las tablas están en hojas diferentes, no cuando están en la misma hoja. Le damos a aceptar y ya tenemos el mismo resultado. Pero noten que en el lado izquierdo se ven algunas agrupaciones, igualmente que en la parte superior. Entonces, hacemos la modificación como hemos hecho antes. Acá le voy a poner nuevamente 100. Regreso a mi hoja resumen anual y ahora lo tengo a 194. Vean, ha modificado. ¿Y cómo se ha sido modificado? Vean que acá ya no, en el lado izquierdo ya no aparece el número 7 o 8. ¿Por qué? Porque se han generado agrupaciones. Si yo le doy un clic al botón con el símbolo más que está en la altura del número 10, al expandir voy a ver que tenemos tres celdas que se han creado. Y la primera celda es una vinculación con la hoja de enero y vinculado con la celda C7. Quiere decir que si cambia algún valor en esta celdita, aquí va a cambiar. Igualmente para las otras celdas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una suma de esas tres celdas.
Todo eso lo construye cuando hacemos la vinculación con los datos de origen. De tal manera que si hay algún cambio en las otras celdas, esto se va a reflejar. Igualmente acá, vean, 11, 12 y 13 en las filas. Tenemos las ventas de, esa es la de marzo, ¿correcto? Ahí está. Esta es la de C8, de febrero, enero, febrero. Listo. Y igualmente las otras celdas. Entonces, ahora, una recomendación. Vean que a partir de esta celda, que era la celda C7, he creado una consolidación utilizando una vinculación de datos. Y en el lado izquierdo se han creado grupos. Cuando crean esa vinculación, no recomiendo que vuelvan a aplicar en el mismo lugar otra consolidación utilizando la vinculación de datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a generar un subgrupo y esto va a generar toda una deformación de nuestra tabla. ¿Ok? Entonces, algo importante a trabajar. Listo. Entonces, luego tenemos, como siempre, algunas prácticas que es necesario que ustedes lo realicen. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja de la práctica del año 2014, 2015 y 2016. En la hoja resumen necesitamos obtener la suma de todos estos meses, de enero hasta julio. Y vean que el orden de las marcas o número de partes y de los meses es igual en los 3 años. Así que ya sabemos cuál es el procedimiento. En el siguiente ejercicio tenemos Lima, Piura y Arequipa, que vamos a trabajar en el siguiente video. Vean que el orden de las columnas es diferente en las tres tablas.